Presentamos 24 Horas Central. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a las noticias. Fue una dura y extenuante jornada tras la cual Carabineros pudo rescatar los cuerpos de los 6 fallecidos en el avión ambulancia que se estrelló en las cercanías de Curacaví. Los familiares buscan respuestas y las autoridades inician la investigación de esta tragedia. Tener confirmación del fallecimiento de las 6 personas que integraban la aeronave. La noticia fue dura y fulminante. Cristian, José Luis, Alaván, Luis, Dinko y Diana estaban fallecidos. Todos ocupantes del avión Piper Cheyenne que se estrelló en el Cerro al Roble en las cercanías de Curacaví. Fue el helicóptero Black Hawk de la FACH quien ubicó los restos de la aeronave. Ustedes saben que estas investigaciones tienen una complejidad técnica importante, ¿no es verdad? Y por lo tanto es aventurado de mi parte señalar aventurar una hipótesis. José Luis Torres tenía 79 años, era empresario y político. Estaba siendo trasladado en este avión ambulancia hasta Arica tras tratarse un accidente cerebrovascular. Lo acompañaba su yerno, Alaván Rivera. Bueno, los ariqueños estamos tristes, estamos tremendamente golpeados por la pérdida, primero, de un padre, segundo, un amigo, un empresario, un hombre que siempre amó su tierra. Dinko Neri era el médico del avión, fue integrante del staff del Club Deportes Antofagasta, quienes vía Instagram destacaron su profesionalismo y compromiso. Diana Niño era la enfermera, con vasta experiencia en la salud pública, amaba su profesión. Bueno, mi hija es una apasionada de su trabajo, de carácter fuerte, es muy trabajadora y si tiene 3 vuelos en el día, los 3 vuelos los hace. Cristian Muñoz era el piloto, dedicado a los traslados aéreos. Luis Meneses era el copiloto. Ambos eran trabajadores de la empresa Coastline. Estamos realmente consternados como empresa. Es una pérdida grandísima que al momento todavía no la tenemos asumida y vamos a estar ahí con los familiares en todo momento. Durante toda la jornada de este viernes, los helicópteros iban y venían del sitio del accidente. La misión, analizar los restos, iniciar la investigación y tratar de descifrar la causa del accidente. Una de las hipótesis, la formación de hielo en las alas del avión. En el ala, en el borde delantero, hay una wincha negra. La veo, sí, está en el perfil. Hay una wincha negra. Eso son unas botas de goma que se inflan con pulsaciones. Y eso lo que hace es que craquelea, que quebra ese hielo y lo desprende. Que este vuelo se podía ceñir a 2 tipos de reglas de operación. La primera de ellas es volar sometido al control de tránsito aéreo durante todo o parte del vuelo, donde se establece la separación con otras aeronaves, lo que es conocido como vuelo por instrumento. Y la segunda es volar por referencias visuales, que fue la opción señalada en el plan de vuelo. Cerca de las 5 de la tarde de este viernes, Carabineros pudo rescatar los cuerpos de las víctimas desde los cerros de Curacaví y desde ahí trasladarlos hasta la Escuela de Especialidades de Carabineros en Estación Central, para luego ser derivados al servicio médico legal para las respectivas autopsias. Y en este acompañamiento que hemos hecho con los familiares de las víctimas en la invitación a participar en las fases investigativas desde la colaboración tiene que ver con la urgente identificación de los cuerpos de los fallecidos. José Luis, Alaván, Dinko, Diana, Luis y Cristian murieron luego de que el avión ambulancia que despegó desde el aeropuerto de Santiago se estrellara a los pocos minutos de despegar. Un dolor profundo para familiares y amigos. Una investigación que recién comienza para tratar de entender qué pasó en medio de la lluvia, el frío, las quebradas y los cerros de Curacaví. Mira, quien vemos ahí en los pasillos del Centro de Justicia es la jefa de licencias de la Municipalidad de Maipú, quien quedó con arresto domiciliario total, a diferencia de sus otros 2 colegas que están en prisión preventiva.
Todos ellos integrantes, según la Fiscalía, de una red de corrupción de licencias de conducir. Accedimos a las conversaciones de esta organización, quienes además usaban Instagram como medio de promoción. Me acaban de llamar recién que la jefa no va a ir mañana y el miércoles, weón. Ya, no tenemos para conseguirlo ahora, weón. Ustedes avisaron, weón, no tenemos para conseguirlo. La vieja, la rula jefa, ya no va a ir mañana ni el miércoles, va al médico, weón. Hacen referencia a ella, Ruth Necul, jefa de licencias del Departamento de Tránsito del municipio de Maipú. ¿Para qué grabar? No grabes, no quiero que grabes. Estamos trabajando, y estamos en un espacio público. La única funcionaria que no quedó en prisión preventiva justamente por una grave enfermedad, como lo señalaba el primer diálogo. Igual no barato, no sé, pero salen todas las licencias, gracias a Dios, no me dejan caleta, Sí, pues, si no hay drama. Y puta madre, te la puedo dejar hasta las 4:30. Junto a Manuel Vilches y Juan Pablo Zúñiga facilitaban, según el Ministerio Público, la entrega de licencias con horas programadas, ayuda en el examen teórico y aprobación de documentos adulterados. Soplaban la respuesta incluso. Más que soplarle la respuesta, derechamente el funcionario a cargo le hacía la prueba al respecto. Tenían que sentarse en el computador y hacer como que estaban respondiendo las respectivas preguntas y dejando siempre la última sin responder y sin cerrar la sesión. De forma tal que cuando este funcionario les pedía que se retiraran de la oficina, él derechamente procedía a completarla de manera correcta todas las respuestas. Si deseas algo inmediato, licencias de conducir Municipalidad de Maipú. Puedes pagar diferencia en transferencia, tarjeta de crédito o efectivo. Cualquier persona con redes sociales podía ver estas publicaciones. Incluso los resultados eran publicados por una de las captadoras de clientes. Entre la evidencia incautada aparece esta especie de bitácora con precios, servicios y detalles de cada pago. Tenemos al menos registro de cerca de 200 personas que obtuvieron licencias de manera fraudulenta bajo esta metodología. Lo aprobaban sin tener las condiciones al respecto. Y segundo, en aquellos casos que las personas no tenían residencia en Maipú, a través de esta documentación falsa, permitían que en definitiva participaran en este proceso de la obtención de licencias de conducir. 5 millones de pesos en efectivo dentro de una caja de galletas. El monto fue encontrado en la oficina de uno de los trabajadores municipales. Hay fajos de billetes que para el Ministerio Público serían del pago de las licencias. Se ha aplicado la prisión preventiva como medida cautelar de última ratio para aquella estructura más baja de este delito. Con los antecedentes que esgrimió el Ministerio Público, no se puede comprobar de que personas particulares sobornaban a funcionarios públicos propiamente tal. La investigación comenzó con una causa distinta por narcotráfico, donde un imputado señalaba tener facilidades dentro del municipio. A eso se sumó la denuncia del alcalde de la comuna. Y esperar las sanciones más drásticas posibles contra estos funcionarios públicos inescrupulosos que estaban cometiendo delitos a través de una red fraudulenta que operaba en el Departamento de Licencias de Conducir. Creemos que el daño que se ha hecho es grande a la fe pública, al bienestar de nuestros vecinos y también al prestigio del municipio. ¿Integraba una red de corrupción? Eso señala la Fiscalía. Los 2 funcionarios hombres están en prisión preventiva, al igual que los 3 captadores. Para quienes compraron hubo cautelares menos intensas y ahora se abre una nueva arista que involucra al Ministerio de Educación por la entrega de certificados adulterados, según expuso la Fiscalía. 24 horas accedió en exclusiva al contenido de la conversación registrada entre el presidente Gabriel Boric y su ex psiquiatra, Josefina Uneus, diligencia obtenida en el marco de las indagatorias a la Fundación Procultura. Estamos con Natalie Catalán, quien tiene los detalles de estas conversaciones que han generado tanta polémica. Natalie, ¿qué tal? ¿Y cómo estás, Iván? Buenas noches también en sus casas. Ya vamos a ver el detalle. Son 8 páginas de conversaciones, pero ya se sabía que el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, quería acceder al teléfono del presidente Gabriel Boric. Había solicitado una intervención, se le había denegado, pero lo que no se sabía es que lo había hecho al menos en 2 ocasiones. Vamos a revisar en exclusiva parte del documento donde se le rechaza esta solicitud al fiscal Cooper, que pasamos a revisar a continuación con algunos de los argumentos que tenía el fiscal para pedirlo. Era la cercanía que tenía el presidente Gabriel Boric con Alberto Larraín, el fundador de Procultura, y también el aumento en el presupuesto de esta fundación del 2021 al 2022, que pasó cercano de 300 millones a tener
unos fondos transferidos por los distintos programas sobre los 3.000 millones de pesos. ¿Qué es lo que responde este documento al fiscal Cooper? El hecho de que la persona respecto de quien se pide la diligencia sea amiga o no de quien figuraba como director ejecutivo de la Fundación Procultura no lo hace merecedor de sospecha o reproche penal. Pero no fue el único argumento que sostuvo el fiscal Cooper para pedir intervenir el teléfono del mandatario. También una conversación a la que tuvo acceso a través de otras personas que tenían sus teléfonos intervenidos, donde se hablaba de una deuda que tenía Procultura. La persona a la que se le debía este dinero comentó que Alberto Larraín le había respondido que no tenía fondos para pagarle porque se había gastado todo el dinero del proyecto en campaña. ¿Qué respondió frente a estos argumentos también este mismo documento? Pasamos a la siguiente lámina para revisar. Dice, no se advierte la existencia de hechos determinados que permitan colegir sospechas fundadas de que la persona de cuyo número telefónico se solicita interceptación hubiese participado en la comisión de un hecho punible que mereciera de pena de crimen y no hace lugar a la interceptación solicitada. De esta manera, al fiscal Cooper se le niega el acceso al teléfono del presidente Gabriel Boric. Sin embargo, él logra acceder y grabar conversaciones del mandatario a través de la intercepción de otros equipos telefónicos. Revisemos la siguiente gráfica. En total, son 17 las personas que fueron intervenidas por el fiscal Cooper, fiscal regional de Coquimbo, que recordemos lleva a cargo esta investigación. Las personas tenían algunos más de un celular, por eso son 17 personas y 26 teléfonos celulares intervenidos en esta investigación. Entre ellos, y seguimos avanzando, el líder de Procultura, hablamos de Alberto Larraín. Él tenía 3 equipos telefónicos a su nombre. Uno de ellos era utilizado por Josefina Uneus, que en este punto tenemos que aclarar. 24 horas tuvo acceso exclusivo también al listado de las 17 personas a las cuales se le intervino el teléfono. En ese listado no aparece Josefina Uneus, pero sí está Alberto Larraín. ¿Y por qué se le interviene el teléfono a Josefina Uneus? Porque ella estaba utilizando uno de los teléfonos a nombre del fundador de Procultura. Hubo conversaciones y por qué es relevante. Durante los últimos días, desde La Moneda, cuando se supo que se había intervenido esta conversación, indicaron fuentes de La Moneda que era una conversación personal entre el presidente y quien había sido su ex psiquiatra. Y de hecho, la ministra Echeverri y el ministro Cordero señalaron que eran conversaciones en el marco de esa relación que ellos tenían de médico-paciente que habían sostenido desde 2018, cuando ella había sido su médico. Sin embargo, en estas conversaciones sí se puede dar cuenta de que el presidente abordó la problemática de Procultura. Revisemos parte de ese relato. Te llamaba por 2 cosas. Uno, para saber cómo estabas personalmente con todo esto, porque yo no. Me cuesta entender, y para saber si entendías algo de todo lo que está pasando. Sí, entiendo mucho, una larga historia, pero en honor a la confianza y a tu rol también voy a ser honesta. ¿Puedo en este espacio? ¿Es un espacio protegido? ¿No está siendo grabado nada? No sé si está siendo grabado, pero yo siento que no hay nada que esconder. Si ahí escuchábamos parte de las declaraciones entonces de esta conversación que hubo, y acá en pantalla también podemos mostrar la gráfica de esa conversación que sostuvo el presidente con Josefina Uneus. ¿Por qué es importante y por qué destacamos también extractos? Recordemos que estas son 8 páginas de conversación, porque acá él da cuenta de que él está preocupado por lo que está ocurriendo en esta investigación, quiere saber con Josefina, que además, recordemos, Iván, ella es ex esposa de Alberto Larraín y también psiquiatra. Ahora, hay una inquietud inicial de ella de saber si está pudiendo tener esta conversación sin que esté siendo grabada. Exactamente, porque se puede presumir o se ha podido conversar en esta situación que muchos de ellos quizás estaban al tanto de que las indagatorias del fiscal Cooper implicaba la intervención de algunos teléfonos. No había logrado intervenir el del presidente Gabriel Boric, pero se capta esta conversación a través de un tercero, que es Josefina Uneus, que además tampoco era parte del listado de 17 personas. Acá hay una primera instancia, vamos a revisar y los invito a que pasemos a escuchar otra parte del diálogo que además da cuenta de qué es lo que ocurría con Procultura. Mire. O sea, están acusando a la Irina. A la Irina yo la vi trabajar de verdad. Ya mira, te cuento lo de Irina. La Irina fue contratada, estuvo 11 meses, trabajó hasta enero. A mí me pareció un error que estuviera hasta enero, porque creía que te metía en una situación complicada.
Claro, acá vemos la conversación que daba cuenta de la preocupación del presidente por la situación de Irina Karamanos, que en su momento estuvo investigada. Esta conversación se da en el momento en que todavía no estaba fuera de la investigación Irina Karamanos, y después de esto la conversación sigue. Hablan de que ella tenía unos problemas con su cuenta corriente, que le rebotaba, que tenía un límite de transferencias, e incluso hablan la posibilidad de que ella se acercara al abogado de la fundación, y finalmente Irina Karamanos sale de esta investigación y se descarta como sujeto de interés. Queda como testigo nada más. Queda como testigo, pero además quiero que revisemos, Iván, y ustedes en sus casas, la conversación que tiene relación a un diálogo que se produjo entre el gobernador de Magallanes, Jorge Flies, y Alberto Larraín. A Jorge Flies se le incautó su celular en este proceso y se encuentra en una conversación donde Alberto Larraín le dice que el presidente está muy interesado en alguno de los proyectos que él está impulsando. Eso al presidente Boric también le preocupaba. Mire. Esto que dice Fliese, yo hablé con el presidente y está interesado. La verdad no me acuerdo, pero digo como puta quizás. Escúchame, Gabriel, yo estoy segura que la totalidad de los WhatsApp de Alberto del 21 en adelante tienen que ver con el delirio de grandeza y el absurdo. Yo creo que le dijo a todo el mundo, estoy segura. Yo estoy en contacto con el presidente está muy contento con su proyecto. Claro, ahí veíamos entonces, escuchábamos esta parte de la conversación, Iván, donde le preocupaba a Gabriel Boric, decía, yo hablé con el presidente, está interesado, la verdad dice, no me acuerdo, pero quizás se lo dije. Con lo coloquial, puta, quizás, dice. Claro. Se entiende un espacio de confianza, pero también de preocupación. Fíjate. Exactamente, estos son parte del diálogo que se tuvo. Yo te decía que fueron 8 páginas de conversaciones que ya están dando que hablar en el ámbito político. De hecho, los candidatos de oposición ya salieron a hablar, Kast, Matei, y sin duda va a ser el tema de conversación en el ámbito de la política durante las próximas horas. Natalie, muchas gracias. Que Muy estés muy bien. Buenas noches. Bueno, revisamos otras informaciones. Este viernes, de hecho, se produjo la primera condena de una de las aristas del caso Audio. Sergio Muñoz, exdirector general de la Policía de Investigaciones, deberá cumplir 3 años y 1 día de libertad vigilada intensiva por violación de secreto reiterado, por filtrar la información de varias causas al abogado Luis Hermosilla. Sergio, ¿nos puede decir ¿Qué sensación le queda a la Policía de Investigaciones? Sergio. El interés periodístico era evidente. Se trataba del primer condenado por una de las aristas derivadas del caso Audio, nada menos que quien en su momento era el director general de la Policía de Investigaciones. Sergio Muñoz salía del Centro de Justicia en calidad de culpable. Cometí un error que he asumido íntegramente. No he querido comprometer jamás a la Policía de Investigaciones. Oye, no me agredas. Declaraciones que fueron interrumpidas por un acompañante del exdirector de la PDI, quien reiteradamente agredió a la prensa y empujó incluso al propio Muñoz. No me agredas. Estaba hablando justamente cuando nos empezó a agredir su acompañante, don Sergio. Usted decía que no quería dañar la imagen de la policía. ¿Nos puede comentar lo que estaba diciendo, por favor? Mira. Lo está empujando su propio acompañante. Salida caótica de quien una vez fue la mayor autoridad de la Policía Civil y que hoy fue condenado por filtrar información reservada al abogado Luis Hermosilla. Los hechos que se le imputaron al señor Muñoz es haber compartido información que a él le llegaba con ocasión del puesto que tenía como director general de la PDI, relacionado específicamente a requerimientos del Ministerio Público la investigación de casos determinados. Sergio Muñoz Yáñez, siendo director de la PDI, enviaba a Hermosilla información con los requerimientos que hacían fiscales de las causas contra el anterior director de la policía, Héctor Espinosa, el caso Dominga, Casino Enjoy, el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, y la investigación por negociación incompatible contra el exintendente Felipe Guevara. Era director general de la PDI y usted filtraba oficios, información de diligencia. ¿Por qué lo hizo? Luego del silencio de Muñoz fue su defensa la que respondió esa pregunta. Cayó, tal como se dijo en un inicio, en un mar de oscuridades, de zonas grises, y cayó en un influjo de eventuales influencias o posibilidades o cercanía con el poder que a él le podrían haber facilitado hacer mejor su gestión en la PDI, como él pensó, en beneficio del país y en general en beneficio de la institución.
violación de secreto reiterado en carácter de consumado, 3 años y un día de libertad vigilada intensiva, una multa de 12 UTM, inhabilitación para ejercer cargos públicos mientras dure la condena y la inhabilitación perpetua de sus derechos políticos. Detalles de la primera condena que se ha logrado de una arista derivada del caso Audio. Estos hallazgos que se produjeron en este teléfono que se incautó del señor Hermosilla y que permitieron dar origen a otras investigaciones, ya han estado en este caso concluyendo y llegando a resultados satisfactorios, como es la condena de un exdirector de la Policía de Investigaciones. Insisto, lo vemos con muy buenos ojos, había consideración que es el comienzo del término de una causa como esa. No son los delitos más graves en todo caso que se están investigando en ese caso. Caso Audio que se convirtió en una verdadera caja de Pandora, que hoy tiene a su primer condenado, la ex máxima autoridad de la Policía Civil, que dejó varias preguntas sin responder, entre ellas una que quizás los formalizados de otras causas derivadas del polémico Audio también se hacen. ¿Se arrepiente de haber compartido información con Luis Hermosilla? Bueno, ¿sabía usted que una deuda de menos de 10.000 pesos también lo puede llevar a DICOM? De hecho, más de 23.000 personas están bajo el concepto de morosidad hormiga, que las tiene incluidas en el boletín comercial por una deuda que a veces ni siquiera alcanza los 10.000 pesos. ¿Cómo saber si somos parte de este registro? Mire. Luciano a veces ha pedido dinero prestado. Entre mi hermano, sí, le pido plata, sí, con los hermanos suele pasar. Pero él no presta. No presto dinero. Lo presté y no me devolvieron. Un compañero de trabajo, más o menos 20.000 pesos. Si él manejara una especie de DICOM personal, tendría ahí a ese compañero de trabajo que le quedó debiendo 20.000 pesos. Una suma importante para Luciano, pero más bien menor cuando hablamos del universo de deudores que aparecen en el boletín comercial. Hace muchos años, son como 10 palos, 20 palos. Deuda no tengo ahora. Otros están en DICOM por deudas no tan grandes, pero deudas al fin. Yo creo que en DICOM en este minuto deben ser 200, 300 lucas. Deudas pequeñas, pero que las dejé estar. Y hay quienes están en el boletín por lo que se conoce como una morosidad hormiga, de 100.000 pesos o menos. Caí al boletín comercial por 3.000 pesos. Nos cuenta este hombre, la historia de las 3 lucas no es suya, la escuchó. Estaban conversando dos señoras. ¿Y esa señora alcanzaste a escuchar por qué era? Un seguro de gravamen. Pero él también estuvo en DICOM por morosidad hormiga, por una deuda de 84.000 pesos con una casa comercial. Yo pensé que lo había pagado todo y después me llegó una carta que había como una última cuota. Y su caso no es extraño, de hecho casi 771.500 personas están en DICOM por deudas que no superan los 100.000 pesos y nada menos que 23.800 de ellas tienen una deuda que ni siquiera supera los 10.000. Ahí esto está concentrado fundamentalmente en tarjetas de crédito y casas comerciales. Y hay un grupo importante también del segmento E, que son los más vulnerables con ingresos promedio de 288.000 pesos. Entonces, para esas familias de menores recursos, una morosidad incluso de 10, 20 o 30.000 pesos es un porcentaje significativo del gasto mensual. Se trata de deudas relativamente nuevas, según explica Equifax, la empresa que elabora el registro. Pero deudas que al fin y al cabo, y por muy bajas que sean, igual afectan la imagen del usuario como sujeto de crédito. ¿Qué es lo preocupante de esto? Que muchas veces una morosidad pequeña, 10.000, 20.000, 30.000 pesos, puede traducirse en que otra entidad financiera empiece a mirar tu comportamiento, dado que han pasado 1 mes, 2 meses, de manera negativa. Y la morosidad hormiga es tan baja que a veces el moroso ni se entera que la tiene. ¿Pero era menos de 100.000 pesos? Menos, como 30 y algo. Yeah. Pero yo me enteré después, cuando necesitaba un papel de eso, ahí me enteré. Por eso es importante estar atento a nuestra situación en el boletín comercial. En general, son informes que hay que pagar, pero la misma Equifax abrió una promoción gratuita durante mayo en su página web, en el link Alerta DICOM. Y con el código ALERTAD, todo en mayúscula, ustedes podrán registrarse y podrán recibir cualquier notificación por si alguien consultó por ustedes, porque si alguien los notificó con morosidad. Información que llegará durante 1 año. Más o menos el tiempo que Luciano estuvo esperando el pago de esos 20.000 pesos que le adeudaba a su compañero de trabajo. No volvieron. ¿Tú eras como el DICOM de ese amigo? ¿Le iba a algo así. O sea, le dije sí, pero no me la quiso devolver. Una gran deuda que a él nunca le pagaron.
pero que para las cifras que maneja DICOM es lo que se conoce como morosidad hormiga y que la arrastran más de 771.000 deudores en todo nuestro país. Bueno, y acá en nuestro país la ley de pesca se tiñe nuevamente de polémica. El ministro de Economía reconoció que el subsecretario de Pesca entregó datos erróneos al Congreso. Esto previo a la votación de las nuevas cuotas de la merluza. En el Congreso las solicitudes de renuncia no se hicieron esperar. No puedo quedar cesante, a mí nadie me mantiene. ¿Dónde vamos a encontrar pegas si ni siquiera los de Huachipato encuentran? Una manifestación de la incertidumbre que por estos días viven los más de 3.000 trabajadores de la pesquera Pacific Blue en Talcahuano es que la empresa anunció su cierre luego que el Congreso aprobara una importante reducción en la cuota de extracción de la merluza. La porción para los industriales bajó del actual 60% del recurso a un 48%. Los parlamentarios tuvieron a la vista datos erróneos al momento de legislar y eso me parece muy grave. Fue la dura denuncia hecha por la empresa a la que debió reaccionar el ministro de Economía, Nicolás Grau. Reconoció que el subsecretario de Pesca entregó datos erróneos en la discusión, datos que fueron un insumo clave para la votación. Es cierto que el dato que presentó el subsecretario era un dato que no correspondía, eso es cierto, pero lo que yo sí quiero aclarar es que no hubo ninguna intencionalidad en ese caso. En simple, el subsecretario de Pesca, Julio Salas, aseguró en el Congreso que los industriales solo capturaban el 61% de la cuota de merluza asignada, cuando la realidad es que esa cifra supera el 90%. Ambos deben irse, ambos debieran renunciar, debieran poner a disposición el cargo, porque creo que eso es lo correcto. Nosotros no descartamos una acusación constitucional contra el ministro Grau si es que el presidente no le pide la renuncia. Esta es una ley corrupta, esta ley no tiene validez, esta ley está hecho a partir de motivos ideológicos. Tengo la mejor opinión del ministro Grau, creo que un día podríamos hacer solo un punto de prensa para hablar de lo bien que lo ha hecho el ministro Grau. Las críticas y las solicitudes de renuncia se hicieron transversales. A primera hora los máximos ejecutivos de Pacific Blue llegaban maleta en mano desde Talcahuano para reunirse con el ministro Nicolás Grau. Muchachos, por favor, no voy a dar declaraciones. Fue una reunión privada, espero me respeten lo que estoy diciendo. Tras la cita, el ministro de Economía fue citado a La Moneda, instancia donde respaldó la gestión del subsecretario de Pesca, Julio Salas, pese a las erróneas cifras presentadas ante el Congreso. El subsecretario tiene toda mi confianza y eso es lo que puedo decir. ¿Se definieron los porcentajes en base a estos datos erróneos? Eso es discutible cuánto influenció la decisión, pero lo importante es que cualquier efecto que haya podido generar esta información errónea es un efecto que se puede solucionar porque se puede repetir la votación y creemos nosotros que ese es el camino a seguir. ¿Qué le parece que se esté solicitando su renuncia? No tengo ningún comentario al respecto. Mediante un comunicado, la Subsecretaría de Pesca aseguró que el error se debió a un dato desactualizado. En tanto, el ministro Grau resiste los cuestionamientos, mientras La Moneda negocia repetir la polémica votación que mantiene en vilo a miles de trabajadores de la pesca. Acusando que rompen el fair play y tensionando al Partido Socialista. El descuelgue de un grupo de militantes que optó por apoyar a Gonzalo Vinter molestó a la directiva del PS. La colectividad no descartó sanciones y reafirmó su respaldo a Carolina Toá. Cuando yo gane la primaria, voy a tomar el desafío enorme de intentar ser el heredero de todos los partidos que están participando en esta primaria. Confiado de cara a la elección oficialista y asegurando que será el puente de unión entre los partidos del sector, y el guiño a uno de ellos surgió de inmediato. Evidentemente que yo tengo una especial identificación con don Salvador Allende Gossens. La referencia de Gonzalo Vinter no fue casual, y es que un grupo de militantes socialistas liderados por el exdiputado Sergio Aguiló decidió cuadrarse tras la carta Frente Amplista para las primarias de junio. Postura contraria a la decisión del PS, que tras días de incertidumbre decidió respaldar de forma unánime a Carolina Toá. Yo tengo el mayor de los respetos por el Partido Socialista. No van a encontrar una palabra descortés de mi parte hacia ese partido aliado. ¿Y por qué cree que el PS decidió respaldar a Carolina Toá y no a usted? Bueno, supongo que esas son cosas que los mismos socialistas tienen que responder. Quien mejor refleja las ideas nuestras, las ideas
de Allende, es Gonzalo Vinter. Pero hay muchos socialistas en Chile que efectivamente nos han comentado que están con Gonzalo Vinter. Las dudas de algunos grupos socialistas se habían plasmado luego que Paulina Bodanovich desistiera de su candidatura. De hecho, militantes del partido aseguraron sentirse más cercanos a Janet Jara, aunque finalmente primó el apoyo a Toá. Por eso el desmarque de esta jornada molestó en la interna del PS. Yo lo lamento porque aquí hay una línea política del partido. Esto se discutió en el Comité Central. Y creo que lo que corresponde es que se respete aquello. Para ser socialista y particularmente militante socialista, uno debe respetar la institucionalidad y por consiguiente no me parece, y el partido adoptará las medidas del caso. Creo que es algo inadecuado y, si usted me permite, en lo personal, creo que rompe el fair play dentro de las primarias. Tensión, y por esto no se descartaron acciones internas en contra de quienes promuevan otras candidaturas. Por ahora, el social interior del PS son cautos, asegurando que el descuelgue es minoritario y que el compromiso con Toá está garantizado, de tal forma que en su equipo de campaña participan importantes figuras de la tienda. Temas internos de los partidos, cuando hay militantes que tienen posturas distintas, los tienen que ver esos partidos. Yo no en lo más mínimo me voy a involucrar, y además no es algo muy extraño que haya opiniones particulares distintas. No lo veo como un fenómeno preocupante, ni para nada, es una cosa totalmente puntual. La tranquilidad de quien formalmente representa a los 4 partidos del llamado socialismo democrático. Todo cuando solo han transcurrido algunas jornadas desde que el oficialismo formalizara su inscripción para las primeras elecciones del año, cuando restan 51 días para las primarias del sector. Asesinó a Ana María Pizarro, confesó el crimen y amenazó de muerte a su familia para que no se investigara su paradero. Este fue parte del modus operandi del imputado por este brutal homicidio que ha sacudido e impactado a La Serena. Ante su detención en Venezuela, el Ministerio Público solicitó su extradición para que sea juzgado en nuestro país. Investigando, no sigan juzgando, no sigan acusando a nadie, porque si no, las que van a sufrir las consecuencias van a ser tus hijitas. La voz que se escucha es la de José Medina Ladera, venezolano de 49 años, indicado como el autor del brutal crimen de Ana María Pizarro. Las amenazas fueron dirigidas a la hija de la víctima. Cancela la búsqueda, cancela todo, apaguen todo, ya basta, protestas, todo. Si no, ya sabes lo que va a pasar. Los principios de la lógica nos dan cuenta de que estaríamos frente a un perfil, es una opinión, digamos, de facto que tenemos dentro del equipo, a un perfil psicopático. El sujeto habría asesinado a la víctima, con quien mantuvo una relación amorosa, el mismo día en que desapareció, el jueves 3 de abril. Primero la golpeó en la cara y luego la mató con un cuchillo, para horas más tarde desmembrarla frente a una testigo que mantuvo bajo amenaza. Desde atrás, con un objeto cortopunzante, con un cuchillo que entre paréntesis fue incautado y levantado, señoría, objeto de peritaje, la intimidó posicionándola en el cuello, jalándole el pelo, amenazándola que guarde silencio en ese momento. De lo contrario, va a ser lo mismo que hizo con la persona, la señora Ana. Queríamos creer y estamos convencidos que las instituciones de nuestro país van a seguir funcionando y que vamos, si Dios quiere, poder enjuiciar a este desgraciado acá en nuestro país. El hombre fue entrevistado por la PDI el 14 de abril en calidad de testigo, al igual que todo el círculo cercano de la víctima. En esa fecha aún no aparecía el cuerpo de Ana. En su declaración, Medina Ladera nunca señaló haberse reunido con la mujer. Días más tarde, huyó del país. Todavía se estaba trabajando bajo la hipótesis de una presunta desgracia porque el cuerpo de la señora Ana María Pizarro aún no había sido encontrado. Tampoco contábamos con tráficos de llamados y otra evidencia más científica. Medina también fue formalizado esta jornada por el homicidio de María José Zambra en el año 2019. El hombre activó el teléfono de la mujer tras ponerle un chip con un número que ocupaba con anterioridad, meses más tarde del hallazgo de sus restos. Los cortes en el cuerpo de la víctima son similares a los de Ana María, lo mismo al embolsar los restos y el tipo de lugar donde los dispersó. Los restos de ambas víctimas, María José Zambra y Ana María Pizarro, fueron encontrados. Los contextos geográficos en los que fueron hallados sus restos, las mismas circunstancias de transporte y almacenamiento de los restos vitales de ella. Teníamos que pasar esta primera audiencia y se procede desde luego entonces a dar inicio a este trámite ante la Ultimísima Corte de Apelaciones para efecto de dar curso en definitiva a este proceso. El tribunal accedió a que Fiscalía presente la solicitud de extradición por ambos delitos
delitos frente a la Corte de Apelaciones de La Serena. Además, elevar a las autoridades venezolanas la petición de prisión preventiva para Medina Ladera. Con el presunto autor de los brutales crímenes identificado, ahora solo queda esperar que el imputado sea entregado a nuestro país para enfrentar a la justicia, aun cuando la Constitución venezolana prohíbe la extradición de sus nacionales. Ahora. Hay una familia que está denunciando que un adulto mayor falleció en la puerta del Hospital Félix Bulnes, en la calle, luego de esperar 2 horas los resultados de unos exámenes que se le estaban practicando. Estamos con Ignacio Román, que nos cuenta los detalles de esta grave denuncia. Ignacio, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Iván? Efectivamente, muy buenas noches. Claro, es un enigma que existe por el fallecimiento de este hombre de 63 años a solo pasos de la puerta del Hospital Félix Bulnes. Según la familia, este hombre había ingresado a un CESFAM El Garín, cerca de las 6 de la mañana. Fue derivado por la gravedad del padecimiento que tenía este hombre de 63 años al Hospital Félix Bulnes cerca de las 7:30 de la mañana. Ahí se le realizan exámenes para poder identificar qué es lo que tenía y, según denuncia la familia, pasaron desde las 7:30 de la mañana hasta cerca de las 2 de la tarde sin ningún tipo de respuesta. El paciente, la víctima de toda esta situación, quiso conversar con las personas en el hospital para que le pudieran entregar algún tipo de explicaciones y, según denuncia la familia, fue escoltado por los guardias de seguridad afuera del hospital sin entregarle ningún tipo de explicación y, como yo les decía, a solo pasos, luego de haber salido del hospital, escoltado por los guardias, según dice la familia, cae al piso desvanecido, donde finalmente fallece. Pasemos a escuchar declaraciones sobre este caso. Mi tío llegó con un dolor abdominal, trasladado del CESFAM de Garín. Me imagino que si lo trasladaron es porque venía con un paciente crítico. Llegó acá y lo único que nos dicen es que él se fugó. O sea, esas son las políticas de ellos. O sea, si un paciente sale afuera del hospital a menos de 5 metros es fuga. Después nos llaman alrededor de las 3 de la tarde de que él falleció. Bien, escuchamos palabras del sobrino de la víctima y en contraposición tenemos un comunicado del hospital que llegó varias horas más tarde que hay una contraindicación con respecto a lo que dice la familia. Les paso a leer esta parte que destacamos del comunicado, en donde dice que el paciente recibió indicación de exámenes de laboratorio e imagenología, los que fueron tomados oportunamente, y a la espera del resultado y reevaluación médica recibió tratamiento para el manejo del dolor. No obstante, el paciente habría hecho abandono de la urgencia adulto a las 11:44 horas. El paciente se mantuvo deambulando dentro del hospital y al salir fuera del recinto, en la calzada, posterior a los kioscos municipales, se habría desvanecido y fallecido en el lugar. Bueno, ahí efectivamente hay una contraposición. Yo les decía, entre las horas que indica la familia, que es cerca de las 2 de la tarde, que además en el comunicado indican que sí recibió atención médica, padecimientos para el dolor, pero claro, esta es la versión oficial del hospital y por supuesto es una noticia que afecta a una familia, pero que queda bastante por investigar, Iván. Sí, por supuesto, y hay que estar atento a la investigación que se establezca de parte del Ministerio Público, porque aquí hay una denuncia muy grave, una persona adulta mayor que termina muriendo en la calle a metros del hospital. Ignacio Román, estaremos en contacto más adelante si es que hay alguna otra información. Buenas noches. Hacemos una pequeña pausa, estamos de regreso de inmediato con más informaciones. Espérenos. Ya volvemos con 24 Horas Central. Estamos viendo 24 Horas Central. Habemus Papam. León XIV. Bueno, el Papa León XIV celebró su primera misa con los cardenales en la Capilla Sixtina. En la casa de los agustinos, donde vivió más de una década, conversamos con uno de los sacerdotes más cercanos a él y además con el único chileno que participó en el cónclave. ¿Cómo es el Papa León XIV? La nota es de Constanza Santamaría y Michael Bierli desde Roma. No sé qué se siente estar ahí delante de esa multitud y con la responsabilidad de guiar a la iglesia. Estaba emocionado, estaba conmovido, yo creo que en la conciencia del llamado, ¿sabes? Es como uno, ¿quién está preparado para una labor de estas? O sea, ¿quién? Como dice el Papa Francisco, que no quería católicos con cara de vinagre, y él está lejos de tener cara de vinagre. Y se me permiten también una
palabras, un saludo. Su español verá que es un español peruano. Sí, con acento. Un acento peruano. Alex Lam es sacerdote agustino y peruano, igual que el Papa León. En el año 1997 yo estaba terminando el noviciado en la orden, los agustinos, y él hacía parte de un encuentro que teníamos internacional entre los religiosos. De ahí en adelante no han dejado de verse en Perú o en el Vaticano. El día miércoles, que es cuando ellos entraron a Santa Marta, pues almorzó con nosotros él aquí. ¿Y hablaron en ese almuerzo de la posibilidad de que él fuera elegido papa? Bueno, ya medio le tomábamos un poco el pelo, decíamos, oye, bueno, si vienes, ¿cómo vendrás? ¿De rojo, de blanco? Y él decía, bueno, vendré de negro, tengo con el hábito, ¿no? El cardenal Chomalí es el único chileno que participó en la elección del Papa. Pero como ya habíamos estado antes, durante 2 días, conviviendo, a uno le cuesta hacerse la imagen de que está frente al Papa, y él es muy sencillo, una persona muy sencilla. Robertum Franciscum. La verdad es que estuvimos en la plaza y cuando escuchamos Robert Francisco, ya saltamos. Tanto fue así el salto y el grito que dimos que ni siquiera escuchamos qué nombre se puso. Oye, qué nombre se puso, porque no habíamos entendido. De hecho fue gracioso porque había un grupo de jóvenes a nuestro lado que ya cantaban, ¿no? Papa Leone. Entonces decía, ¡ah! Es León que se puso. ¿Y por qué el nombre León? Le pregunté y él contó porque se da cuenta que hay un tiempo de cambio, los cambios profundos culturales que se están produciendo en el mundo, la inteligencia artificial, y justamente León XIII le tocó afrontar el cambio profundo que se produjo en la revolución industrial. El Papa cumple 70 años en septiembre. Matemático de profesión, juega tenis y dicen que le gusta la comida peruana. ¿A quién no le gusta la comida peruana? No, bueno, es verdad. Y él tiene una historia familiar interesante porque nos contaba en la comida que tuvimos juntos, que me pidió que me sentara a su lado, pero fue por casualidad, porque me pilló solo ahí en una mesa, me dijo, oye, ven para acá, y así que me senté. Yo le pregunté por su familia. Tiene 2 hermanos. La familia de la mamá es española, apellido Martínez, y el papá es de origen, ellos son de origen francés. Papa americano. No es solo papa americano, también peruano, español por madre y francés por padre. Roberto en Perú le decimos Roberto, él es Robert, ¿no? Pero bueno, y sus amigos americanos le dicen Bob. ¿Y usted le sigue diciendo Roberto? Bueno, ahora después de papá no le he visto todavía. No sé, o cuando me encuentre con él ya me dirá cómo hacemos, pero yo... Una de las decisiones que tiene que tomar el Papa es dónde va a vivir. Si vuelve al Palacio Apostólico, donde tradicionalmente residen los papas, o por ejemplo se va a Santa Marta, donde vivía el Papa Francisco. Por ahora se está quedando en el Palacio del Santo Oficio, ahí mismo en el Vaticano, que es el lugar donde vivía hasta antes del cónclave. Lo que sí está decidido es que el 18 de mayo a las 10 de la mañana, en una misa aquí mismo en la Basílica de San Pedro, se inaugura oficialmente el papado de León XIV. Esta magnífica noticia, estamos terminando las informaciones acá en TVN. Como siempre, gracias por estar junto a nosotros. Ya viene de Flor, no se lo pierda, que tenga buenas noches. Hemos presentado 24 Horas Central.